Clínica Migrante. Hablamos con expertos sobre derecho, educación, trabajo y migración. Soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué. Bueno, y volvemos acá a Latinoamérica porque ya estamos conectados para esta sección que tanto nos gusta porque nos ayuda a reflexionar acerca de algo tan necesario como la salud mental. Y para eso estamos conectados con Marco Anex, nuestro psicólogo de cabecera, compañero migrante también, que nos abraza desde su profesión para ayudarnos a tener un caminito por donde llevamos también a nuestra misma comunidad en todos estos temas que en realidad nos conciernen. Marco, muchas gracias por estar como siempre con nosotros acá en Latinoamérica. ¿Qué tal, Ángela? Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, siempre un gusto charlar contigo, tener esta charla no solamente para todos nuestros oyentes en este momento en vivo, sino para después también hacerlo de una manera atemporal, ¿no? Con estos temas que en realidad muy pocas veces se tocan, pero que son tan necesarios dentro de nuestra comunidad migrante. Hoy nos concierne un tema, Marco, un poco, digamos, que muy pocas veces se toca, pero también por ser sensible, ¿no? Un tema sensible. Hemos hablado en otros consultorios que nuestra tendencia es más bien a atender a todo esto que nos hace sentir jóvenes, ¿no? Rejuvenecidos. Le tenemos como un poco de miedo a llegar a la vejez o tercera edad. Y hoy vamos a hablar de esto justamente y todo lo que lo relaciona también a las migraciones. Comencemos por el principio, mi querido Marco, si te parece, para quizás un poco definir dentro de la psicología qué se entiende por vejez o tercera edad y a partir de qué etapa o cómo podemos de alguna manera poder identificarla. Bueno, lo primero aclarar que el término vejez no tiene una connotación peyorativa, sino que se refiere a un ciclo vital, tal como decimos infancia, adolescencia, adulto, ¿no? Ahora, lo que pasa en la vejez es que hay ciertos aspectos que se vuelven más evidentes y que en realidad siempre han estado, pero que se vuelven más evidentes en ese ciclo vital. Uno de los aspectos, por ejemplo, en términos culturales, es el jubilarse. Ese es un aspecto importante porque plantea cambios importantes para uno respecto a su proyecto de vida, ¿no? El otro es que el cuerpo empieza a cambiar y a enfermarse también, ¿sí? Eso también genera una dimensión importante, no en todos, pero sí a veces se vuelve más evidente, ¿sí? Y lo otro es que se vuelve más consistente la pregunta respecto a la muerte, ya sea porque yo me estoy acercando más al final de mi ciclo vital o porque yo ya empiezo a ver en otros la muerte en otros debido a que ya tengo un recorrido más largo de años, algo que a veces en la adolescencia, infancia, ni nos preguntamos, ¿no? Y eso es interesante porque son preguntas que en rigor siempre están, pero que en un momento del ciclo vital empiezan a aparecer con mayor insistencia, ¿sí? Después, el factor sociocultural es muy importante porque posibilita o obstaculiza el desarrollo pleno de las personas en ese ciclo vital. O sea, qué concepción la comunidad tiene de la vejez, ¿sí? ¿Qué lugar le da la vejez? ¿Cómo los adultos, los jóvenes, las adolescencias conciben a la vejez, ¿no? Después vejez y trabajo, vejez y erotismo, ¿no? Hay todavía se invisibiliza mucho lo que es una vida plena de la vejez, de hecho. Siempre se le asocia más con enfermedades, con psicopatología, ¿no? Eh, eso. Totalmente. Marco, qué importante lo que nos dices acerca del uso de la palabra vejez como algo peyorativo, teniendo en cuenta el poder de la palabra, ¿no? Y cómo esto nos puede sostener también dentro de cualquier tipo de proceso o ciclo de la vida, ¿no? Y más cuando entendemos también que muchas veces también el no escuchar hace que las personas entren como en un ciclo,
como en una cajita, ¿no? En donde ellos tienen solo sus problemas y por ahí no podemos tener nada para ayudar. Ujú. Sí, sí, los modos en que hablamos y etiquetamos a las personas o los distintos procesos inciden también en cómo los concebimos, ¿sí? Em, por ejemplo, a veces se asocia vejez con demencia, pero en realidad no hay ningún estudio que diga que la vejez genera demencia, ¿no? O sea, es una cuestión, una enfermedad por un lado y después lo que es el proceso de vejez. Es muy común, por ejemplo, la cuestión, la concepción de demencia senil, por ejemplo, y en realidad no hay estudio. Hoy en día, de hecho, no se utiliza eso y en el común las personas dicen, cuando ven una persona adulto mayor con demencia, dicen es demencia senil. Y eso genera obstáculos porque si uno asocia una cuestión de demencia a la edad, uno puede decir, bueno, no hay nada que hacer. Y en realidad, como en toda demencia, sí hay cosas que se pueden hacer. De hecho, no, hay enfermedades que avanzan y no tienen forma, digamos, no hay cura. Pero eso no significa que no puedan haber tratamientos que ayuden a tener una vida que disminuyan el impacto y que pueda la persona igual tener una vida plena, ¿no? Totalmente. Marco, qué importante también cómo se rodea o qué la sostiene de sostén esta etapa de la vida, teniendo en cuenta las diferencias culturales y que también la migración hace que muchas veces las personas se encuentren sola en lugares fuera de lo que conocieron alguna vez. Totalmente. Por eso, sobre todo en migración, la concepción de vejez que hay, que la comunidad o la cultura tiene, es importante porque puede variar, ¿sí? En general acá más en Latinoamérica y en Europa, digo porque en Asia y India, por ejemplo, tienen una concepción distinta de la vejez, tiene un valor importante en términos de personas que saben, que se escucha lo que tienen para decir en términos de experiencia, ¿no? En cambio, actualmente en nuestra época, yo voy a hablar en términos generales, después se vuelve más específico en cada cultura, ¿no? Pero uno puede decir que actualmente hay una concepción un poco peyorativa de la vejez y de la tercera edad en términos de de que se enferman o de que son una carga económica para la familia o para el Estado, ¿no? Eh, o de que no tienen mucho para decir. A mí me parece que hay algo ahí también con la tecnología que ha modificado la relación, sobre todo de las infancias y adolescencias, con respecto a los adultos en general, ¿no? Porque hoy en día una infancia y una adolescencia pueden manejar un sistema tecnológico mucho mejor que un adulto Ujú. y en ese sentido, si la concepción antigua era que el adulto, o a medida que uno iba creciendo, iba teniendo más experiencia y con eso podía transmitir estas experiencias y ese saber a las generaciones más jóvenes, con el desarrollo de la tecnología esa relación se invierte, porque entonces la infancia y la adolescencia es quien tiene un saber que le termina ofreciendo al adulto o a la vejez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno tiene, ya la relación cambia culturalmente. Y lo que a uno le queda es, bueno, hay que enseñarle a las personas adultas, o en este caso a la vejez, porque no sabe o no puede acceder, ¿sí? En vez de tal vez tener en cuenta la otra relación, que es qué saberes y qué conocimiento esta persona nos puede transmitir desde su experiencia, ¿no? Claro, Marco, nos queda también un poco claro y también preocupante que muchos de estos dispositivos incluso excluyan, ¿no? A esos saberes que antes eran importantes y que también nos cuidaron de alguna manera en otras épocas, ¿no? Es como que la tecnología muchas veces con tanto avance lo que hace es que se excluyan a estas personas que no tienen alfabetización digital, ¿no? Pero que de alguna manera necesitan del sistema para poderse atender en el médico, para poder acceder a su jubilación y demás campos que son muy importantes para ellos. Sí, en todo caso, hoy en día la tecnología cambia tan rápido que incluso uno como adulto tiene que, o sea, no sé, están las IA, por ejemplo, y uno tiene que actualizarse constantemente. Entonces, por eso decía, yo estoy muy de acuerdo en que tiene que haber alfabetización digital,
y para todas las edades, ¿sí? Porque la tecnología, o sea, antes la tecnología demoraba tal vez un poco más en cambiar, ¿no? Tenía sus décadas y hoy en día todos los años ya va apareciendo algo nuevo, es una cuestión impresionante, ¿sí? Entonces sí, creo que está bueno la alfabetización digital eh, para todas las edades y para quienes quieran, vejez, adultos, ¿no? Eso está buenísimo, sí. ¿Con qué frecuencia las personas de tercera edad asisten al servicio de psicología, Marco? ¿Cuál es esta tendencia o quizás antes era más, hoy ahora es más, las familias los llevan, ellos se sienten como en, se sienten como quizás necesito ir a que alguien me escuche? Cuéntanos un poquito desde tu experiencia. Yo tengo bastante población adulto mayor en atención y me encanta también trabajar. Creo que claramente se angustian, tienen erotismo, como todas las poblaciones, pero me parece que hay una capacidad reflexiva, es por la edad, por la experiencia que tienen, de también ser un poco como más pacientes respecto a los procesos, ¿no? Yo creo que eso es la medida en que uno va teniendo experiencias de la vida, muchas de ellas difíciles, crisis, y va entendiendo que puedes salir de las crisis, te queda como una experiencia que en la vejez uno es como más, sabe que ya pasó por ciertas situaciones, sabe que pudo salir de esas situaciones, ¿sí? Eh, Después lo que uno tiene que trabajar es muchas veces con las concepciones culturales de lo que es la vejez, porque uno también va a ir con esas concepciones culturales, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se trabaja bastante es el cambio del cuerpo, ¿no? El cuerpo envejece, el cuerpo empieza a tener dolores que antes no tenía, ¿sí? Eh, entonces, hay un ideal del cuerpo joven que no se enferma, ¿no? Y eso puede ser positivo como puede ser negativo. Es negativo cuando ese ideal me impide ir al médico, ¿no? Ahora, por eso digo que no hay que asociarlo tanto a la vejez, sino hay que asociarlo a una política pública. No es que la vejez tenga que ir más al médico, es que uno todos los años debería tener un control rutinario de ir al médico, sea la edad que sea, ¿no? Entonces, por eso los problemas terminan siendo más sociales, porque, bueno, la vejez tal vez se vuelve eso un poco más en evidencia, pero después, ¿cuál es el tipo de acceso a la salud que las personas pueden tener? ¿No? Ahí ya cambia la pregunta, empieza a ser el rol del Estado o del servicio de salud o del servicio público o privado con respecto a las enfermedades, ¿sí? Claro. Marco, y del otro lado, el otro extremo es, me estoy haciendo viejo, no puedo hacer nada, ¿no? Voy a dejar de hacer cosas porque de repente por ahí me puede pasar algo, ¿no? Quizás también ese es el otro extremo. Totalmente. Ahí hay que ver cuáles son los miedos y los temores. También pueden surgir miedos y temores. Hay personas que tienen accidentes y eso innegablemente te va a generar miedos y temores. Pero todos que tenemos un accidente nos va a generar miedo y temores después algo, ¿no? Entonces ahí hay que también trabajar, también después de su estructuración subjetiva en general, cuando uno hace afirmaciones del tipo todos o no voy a poder, es una afirmación totalizante, ¿no? Entonces uno, bueno, pero no, uno cuando empieza a hilar un poquitito más fino, va, va tratando de que esa afirmación de no voy a poder hacer nada, nunca voy a poder salir, caiga, porque, bueno, si has hecho cosas, ¿no? Uno puede ir a historizar muchas veces en los momentos difíciles que esta persona ha tenido, u otros momentos donde también pensó lo mismo, probablemente eso viene de parte de su posición subjetiva, y no era tan así, porque a veces nuestro enemigo son las fantasías que tenemos, pero después en la acción eso pasa de otra forma, ¿sí? Claro. Marco, algo dijiste al principio que me pareció muy interesante, que era cómo definimos o cómo vemos esta etapa de la tercera edad de la vejez impuesta de alguna manera en la sociedad. Y una es con jubilarse, ¿no? Pensemos en una población migrante en donde la jubilación muchas veces está atravesada por esos años o por el no poder hacerlo porque no tiene quizás las posibilidades de hacer todo el trámite, porque jubilarse muchas veces no es una opción para una persona que migró y no pudo migrar con su profesión. Eh, Esto también repercute.
en la salud mental de esta etapa y de esta población? Totalmente, porque ahí entramos en una situación más de vulnerabilidad, ¿no? Y es una pregunta constante, porque además, lo que hablábamos, ¿no? La sociedad, nuestra sociedad en donde vivimos, no ve a la vejez como una mano de obra útil, ¿no? Entonces te enfrentas a que tus posibilidades laborales han disminuido y te enfrentas a que tampoco vas a tener un ingreso económico. Eso deja una situación de vulnerabilidad importante, ¿no? El trabajo ahí que hay que ver entonces es cómo establecer redes que puedan sostener a esta persona y cómo, y ahí empiezan otros problemas porque la persona se siente inútil, siente que no produce, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo ahí que a veces hay que hacer también con la familia para que pueda encontrar un lugar. Eso es un trabajo importante. ¿Qué lugar tengo y qué lugar puedo volver a encontrar en el cual yo me sienta realizado o realizada? ¿Sí? Que sea productivo. ¿Sí? Eh, sí. Aún más importante, Marcos, si hablamos quizás de la población refugiada y Ujú. aquella frase de quizás no tener este duelo de no volver, de no volver o no ser enterrado en donde naciste o nunca más volver a ver a las personas que conociste. ¿Cómo se trabaja esto? Y quizás qué herramienta podemos tener si tenemos a alguien conocido, cercano, un amigo que hayamos hecho con el tiempo y queramos de alguna manera poder ayudar o sostener. Mm. Sí, es un trabajo, a ver, pensá que si cuando hablamos de vejez tenemos que hacer un duelo por el cuerpo que teníamos o que queríamos, ¿no? La búsqueda de un nuevo proyecto, tal vez de vida, porque me jubilé y ya a lo mejor no puedo seguir en ese proyecto, ¿no? Usualmente si uno está en su territorio de toda la vida, todo lo que te gusta, los lugares a los que vas, las amistades te sostienen durante ese momento, esa búsqueda. Pero cuando migras, sobre todo migras en la tercera edad, ese mundo conocido desaparece y hay un trabajo adicional además, ¿no? Eh, Hay que ver cómo se entrama también el adulto mayor dentro de la propia familia. ¿Sí? A mí me ha pasado que con algunas personas adultos mayores vuelven a encontrar un lugar, por ejemplo, cuando cuando aparece un nieto o una nieta y encuentran ese lugar de cuidado que les gusta y se sienten sumamente útiles porque sienten que pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Mientras los hijos están trabajando, ¿no? Otras veces ese lugar no lo quieren y está también perfecto porque ya criaron toda la vida y la familia los pone en ese lugar y eso es una causal de sufrimiento, ¿sí? Eh, entonces es un trabajo, en ambos casos es un trabajo, un nuevo reposicionamiento de cómo encontrar un lugar y uno va indagando un poquitito, trozo a trozo, rasgo a rasgo, qué es lo que le gusta, dónde se puede encontrar, encontrarse con otras personas, favorecer el lazo social, favorecer lo grupal, que no queden aislados en una función solamente para la familia, que haya una salida familiar, me parece importante, ¿sí? Ahora, bueno, si está feliz en la familia, perfecto, ¿no? Pero a veces el problema son las demandas familiares hacia el adulto mayor, particularmente a las mujeres, que les piden nuevamente que ejerzan un rol de cuidado que a veces no quieren ejercer y eso genera culpa, eso genera dificultades, ¿no? Eh, Hay una construcción de hacerse, ¿cómo me hago un hogar nuevamente? ¿Sí? En algún momento me acuerdo un proyecto de una persona que que era, me pareció muy lindo, que entrevistaba a adultos mayores y les hacía un libro. Y creo que ese trabajo de historización de la propia vida, ya sea desde el adulto mayor o que también la propia familia pueda escuchar las historias de vida que tiene esta persona, conmueve un montón y permite un trabajo importante en la persona. Sí, Sí. creo que conocemos a la misma persona. Se llama Griselda y es venezolana. Sí. Es una genia total, porque encontró en esa manera una nueva voz para aquellos que inclusive sus hijos nunca habían escuchado historias acerca de su vida, ¿no? De eso, aparte relatos a veces hasta de migración también muy fuertes. Sí, la verdad que la palabra
y el poderla retomar desde ahí es tan importante, Marco, por eso te agradecemos, porque sabemos que también tu experiencia ayuda a nutrir estas preguntas que a veces nos hacemos, que entendemos que no solamente repercuten en nosotros, sino también en aquellos que nos están oyendo y que de repente tengan también esta etapa muy cerca, ¿no? En algún familiar. Y también, obviamente, como nosotros también vamos a llegar a esa etapa, queremos estar lo más preparados posible. Ujú. Marco, vi que en tu Instagram de clínica.migrante, a la que les recomiendo a todos nuestros televidentes y oyentes que visiten porque tiene información muy importante, han hecho una linda campaña que invita a toda la gente a buscar ayuda, a seguir el proceso, a dar el primer paso, que llama Migrar también duele. Mm. Me gusta mucho esto y quiero que de nuevo invites pues a todas las personas a que si tienen en este momento, están pasando por algún proceso, puedan recurrir a tu profesión, a toda la red de apoyo que tienes para ellos. Sí, sumamente bienvenidos, bienvenidas. Pedir ayuda es importante y a veces lo interesante de trabajar con un psicólogo o psicóloga es que es exterior a la familia, ¿sí? Entonces permite descargar, hacer catarsis, que las culpas se desplieguen, que los temores se desplieguen, que los deseos se desplieguen, que el erotismo se despliegue, ¿no? Sin que alguien te juzgue. ¿Sí? Y eso en sí muchas veces ya es sumamente terapéutico porque a veces se quedan un poquitito sin voz, por esto que te decía, depende muy, hay que hacer un análisis familiar ahí, pero se quedan un poquitito sin voz de poder realmente decir cómo se sienten y lo que les pasa porque no quieren esto ser una carga para la familia, ¿sí? Así que sumamente bienvenidos y bienvenidas cualquiera que pueda lo necesite, sí. Siempre que nos encontramos en este espacio, Marco, agradezco mucho porque nos ayudas a abrir también estos espacios de diálogo ante la violencia. Creo sumamente importante el trabajo de las clínicas y de la salud mental en los círculos de violencia que se rompen y de estas personas que pueden salir de él y que me encuentro cada vez más de cerca y más continuamente. No sé si es porque nosotros hablamos acá, porque hay como una mirada más sensible, pero hay muchas personas que viven en silencio la violencia desde muchas aristas y a veces ir a estos espacios de escucha y en donde ellos pueden expresarse, como tú dices, en en confidencialidad y libremente, hacen que se rompan esos patrones de violencia y creo también muy importante el trabajo que realizan, así que te agradezco muchísimo. Sí, y aclaro esto también porque la violencia hacia la vejez existe, entonces hay que denunciarlas, se puede salir también de ese lugar, ¿sí? No hay que tratar de no quedarse ahí, digamos. Hay que pedir ayuda, hay que habilitarse el pedir ayuda, ¿sí? Todos los profesionales de la salud estamos habilitados como para detectar esto y acompañar en lo que es ese proceso. Qué bueno contar contigo, Marco, y muchas gracias por este espacio que nos brindas en tu tiempo de trabajo y para darnos tu experiencia. Y si te parece, bríndanos de nuevo la información para no solamente la clínica migrante, que es tu espacio, sino también este en el servicio jesuita. Sí, acá en el servicio jesuita les recuerdo que tenemos un dispositivo de atención psicológica para personas migrantes y refugiadas. Es gratuito, es presencial, tiene atención comunitaria. Estamos acá cerca de Congreso, ¿sí? No me sé en este momento el número de memoria, pero nos buscan en internet o buscan el Instagram SJM Argentina y ahí pueden escribir y les va a llegar toda la información, ¿sí? Perfecto. Buenísimo, Marco. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima clínica migrante y esperamos siempre contar con esta voz tan aliciente para estos momentos que, bueno, sabemos que la salud mental hoy y siempre es muy necesaria. Te puedo recomendar dos películas por si la gente Claro quiere que sí, profundizar. por Me parecen muy supuesto. lindas y están en Netflix. No estoy haciendo propaganda, nada, digo, pero una es una chilena que se llama El Agente Topo, que está muy linda, y otra argentina que se llama 27 Noches. Perfecto. Yo ya me las estoy escribiendo también para poder verlas porque es un recomendado que seguramente nos ayude también a entender un poco más acerca de todo lo que charlamos acá en la clínica migrante. Mi Totalmente. querido, un abrazo enorme y nos vemos en la próxima
consulta de salud mental. Chao, Ángel, que estés bien, gracias a todos. Ahí estábamos con Marco Anex, nuestro psicólogo de cabecera, especialista además en psicoanálisis, un experto que además nos trae también desde su experiencia profesional esta ayuda tan importante para todos nuestros migrantes acerca de estas preguntas que nos hacemos y muchas veces no podemos esclarecer, no solo no porque no queramos, sino porque justamente como nos decía él, los dispositivos de salud no están preparados para brindarnos esta contención, estas consultas que son tan necesarias en cualquier etapa de la vida y durante cualquier proceso, no solo la migración o el refugio, sino también procesos de enfermedad, procesos quizás que vivimos desde nuestros trabajos, desde la angustia de perderlos o la angustia de seguir ahí porque necesitamos estar capitalizando. Así que a todos ustedes les invito para que se queden, pero también para que nos envíen todas sus preguntas, sus consultas y sus dudas a nuestras redes sociales y también acá a Punto Cero, en donde nosotros les tendremos a los profesionales para poder cumplir con esa cuota de responsabilidad desde el periodismo y traerles voces de autoridad con estos temas tan importantes. Nosotros vamos a una pausita, pero ya volvemos porque ya llegó nuestro siguiente invitado acá a Latido América. Soy inmigrante y qué.